Doctor, si puede compartir la presentación, iniciamos. Antes de compartir la presentación, yo quiero hacer unos reconocimientos tanto al comité organizador como a todas aquellas personas que de alguna forma están colaborando con esta noble labor de tratar de rescatar nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias. Sí, la verdad que en estos tiempos tan difíciles es importante reinventar todo. Y creo que los estudiantes están haciendo una enorme labor con esta iniciativa. Sabemos que el problema es serio, pero en la medida que se vayan buscando soluciones, se podrán encontrar alternativas para que ellos continúen con la universidad abierta, que es lo más importante, y que su formación siga siendo la adecuada. Bueno, son las 11:04. Bienvenidos todos, amigos, compañeros, colegas, estudiantes, a esta nueva sesión de estas jornadas de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Luz. Hoy tenemos el placer de presentar al doctor Dervin Dean, profesor emérito de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Luz. El doctor Dervin Dean es zootecnista, tiene una maestría en producción animal en la Facultad de Agronomía de Luz y tiene un PhD en nutrición de rumiantes en la Universidad de Florida. Como ya les dije, es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Veterinarias, es asesor internacional en nutrición animal y ha venido trabajando tanto en Venezuela como en Estados Unidos con empresas en el área de nutrición. O sea que una persona que tiene muchísima experiencia, así que espero que disfruten la charla. Bienvenido, doctor. Gracias, Janine. Un placer y un placer estar con todos ustedes en la mañana de hoy. Y como te dije, Janine, antes que todo quiero hacer un reconocimiento público al centro de estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias, quienes se han tirado al hombro la labor de rescatar nuestra facultad en vista de las carencias presupuestarias por las que está atravesando la universidad y por supuesto nuestra facultad. A María Gabriela Ratamosa, que en realidad creo que entre ella, Nerio y todos los demás miembros del centro de estudiantes han hecho posible que se puedan reunir a 19 personas, 19 conferencistas, y que esto sirva no solamente para recabar fondos, sino para dejar también en todos los que tuvieron la amable disposición de colaborar y de seguir adquiriendo conocimientos, y a ellos también nuestro agradecimiento por esto. Y cuando me contactaron por primera vez, no dudé ni un segundo en estar presto para colaborar con esta loable labor. Así que para todos los muchachos del Centro de Estudiantes de nuestra querida Facultad de Ciencias Veterinarias, vaya nuestro reconocimiento. Y ya entrando en el tema que vamos a tratar en la mañana de hoy, de cómo estimar los requerimientos nutricionales de bovino a pastoreo. Si nosotros queremos obtener o lograr las metas, tanto productivas como productivas dentro de nuestro rebaño, tenemos que formular raciones acordes para cubrir esos requerimientos nutricionales. Pero entonces yo durante muchos años cometí el error de decir, bueno, una vaca solamente necesita nutrientes extras, aparte de sus requerimientos de mantenimiento, para producir leche. Y estudiando más a profundidad este tema, di cuenta de que aparte de la producción de leche, tendríamos que considerar o tenemos que considerar otros factores que van un poco más allá, inclusive
considerar factores inherentes a la calidad de la leche producida. Entonces, para que ustedes vean que determinar esto es vital para poder llegar a la meta o para dar en el blanco de qué necesito yo, con qué necesito yo alimentar nuestros animales, es vital y fundamental que conozcamos los requerimientos nutricionales de nuestros animales, sobre todo aquellos que se alimentan en condiciones de pastoreo, como es la mayoría de los sistemas de producción en el trópico bajo. Y tendríamos que definir qué es un requerimiento nutricional. Y lo pudiéramos definir como la cantidad de nutrientes necesarios para mantener al animal en un estado saludable, donde puede expresar su potencial reproductivo de acuerdo con el nivel de producción deseado y en condiciones ambientales y de manejo específico. Y el organismo prioriza en función de cuáles son aquellas funciones fisiológicas que son más vitales para el mismo, algo así como cuando nosotros cobramos nuestra quincena, que priorizamos hacia dónde vamos a destinar ese dinero que nos ingresa, cubriendo siempre aquellas prioridades vitales o fundamentales o más importantes para el grupo familiar. La primera prioridad, y esto obedece a un instinto de supervivencia, es destinar nutrientes para funciones de mantenimiento. Ya vamos a ver hacia dónde se destinan estas. Y estos requerimientos de mantenimiento van a depender de la talla del animal. Sabemos que en un rebaño pueden haber animales de 400, 450, 500, 600 kilos. Entonces, en la medida que tenemos animales de mayor talla, de mayor tamaño, la cantidad de nutrientes que se van a requerir para mantener esa mayor masa muscular o mayor cantidad de tejidos va a ser mayor que aquellos animales de tallas pequeñas, aquellos animales pequeños. La segunda prioridad fisiológica es la del crecimiento. Y esto es fundamental para que un animal pueda ser apto para enfrentarse a las condiciones que lo rodean, incluyendo animales del mismo rebaño, y para poder enfrentar las condiciones ambientales, las condiciones inclusive de depredadores. El crecimiento es la segunda prioridad, porque estos animales necesitan alcanzar su peso adulto. Bien, entre otras cosas, porque la perpetuidad de la vida comienza con yo debo mantenerme vivo, y para eso esa prioridad en las funciones de mantenimiento, pero también debo mantenerme vivo en condiciones adecuadas para poder defenderme ante el ambiente. La tercera prioridad es la producción de leche. Bueno, me disculpan si me regreso un poco a la parte de crecimiento. El plano nutricional va a depender muchas veces de cuáles sean los objetivos de la finca o los objetivos del productor como tal. Bien, en función de a qué edad quiero yo preñar mis novillas o a qué edad quiero sacar yo mis novillos al matadero. Entonces, dependiendo de eso, yo decido cuánto va a crecer, cuánto debería ser la tasa de crecimiento de mis animales, porque si yo tengo un mauto, una mauta, y si yo, mis planes de reproducción o de sacar al matadero son a más largo plazo, bueno, 300, 350 gramos. Ahora, si la meta es mucho más ambiciosa y quiero que ganen 600, 700 gramos por día, por supuesto, eso va a requerir mayor cantidad de nutrientes. La tercera prioridad es la producción de leche, y esto obedece a que el animal asume que si procreó un becerro, es en función de mantenerlo vivo
y darle perpetuidad a la especie, eso requiere que se deba alimentar adecuadamente y para eso es fundamental que el animal tienda a sintetizar leche. Y muchas veces nosotros pensamos que una vaca que tiene un potencial o un techo genético de 6, 7 litros de leche, si yo le doy una dieta mucho más sofisticada, ese animal me va a producir más leche. Pues no. La producción de leche está delimitada por el potencial genético, independientemente de la calidad de la dieta que tengamos. Así tenemos animales de alto potencial genético que producen volúmenes elevados de leche y eso va a requerir mayor cantidad de nutrientes. La tercera es la reproducción en términos de procrear nuevos, nuevos descendientes. Y una de las funciones que requiere o que exacerba o que dispara los requerimientos para reproducción es el crecimiento fetal en el último tercio de la gestación. Durante los primeros 6 meses de gestación en una vaca, sus requerimientos son relativamente bajos. En el último tercio es cuando el becerro puede crecer más de un 60% de su peso al nacer. Y entonces en ese lapso es cuando los requerimientos de reproducción, y ya lo vamos a ver con números, tienden a potenciarse. Y aquí podemos resumir cuáles son las prioridades de hacia dónde el organismo destina los nutrientes que el animal consume. Y como les dije, la primera prioridad es funciones de mantenimiento, luego de crecimiento, producción de leche, en ese mismo orden, crecimiento fetal, actividad ovárica. Un animal que tenga deficiencias nutricionales y está produciendo leche porque está alimentando un becerro, no entrará en actividad ovárica porque una nueva gestación pudiera comprometer inclusive su supervivencia. Y por último, las reservas corporales. Así que cuando nosotros vemos que un animal comienza a ganar peso o comienza a mejorar su condición corporal, quiere decir de que todas las funciones anteriormente mencionadas, están plenamente cubiertas. Y son diversos los factores que afectan los requerimientos nutricionales. Como dijimos, el peso del animal para funciones de mantenimiento es vital, luego producción y características de la leche, incluyendo las características químicas de la leche, especialmente el porcentaje de grasa en leche, tasa de crecimiento, la gestación, actividad física que muchos no consideramos, muchos nutricionistas no consideran este factor a la hora de ajustar la suplementación o las raciones de estos animales, pero que vamos a ver que tiene una importancia bastante importante, una importancia bastante determinante en todo lo que son los aumentos en los requerimientos de energía y también factores ambientales como la temperatura y humedad ambiental que tienden a exacerbar un poco los requerimientos nutricionales. Y con respecto a los requerimientos nutricionales para mantenimiento, mantenimiento no es más que mantenimiento de las funciones basales o metabolismo basal de los animales. ¿Y cuáles son esas funciones metabólicas básicas o cuál es el metabolismo basal? Bueno, el animal tiene que mantener una temperatura corporal más o menos estable, 38, 38.5, y para eso es necesario que se agoten o que se destinen nutrientes para esas funciones, para mantener esa temperatura. También todo lo que son funciones de digestión, secreción de enzimas, movimiento del tracto digestivo, eh, calor de fermentación, etcétera, que también requiere, consume nutrientes. También todo lo que es la circulación, todos los latidos del corazón, todos esos sistemas que se encargan de llevar la sangre a través de todo el organismo para la irrigación de los diferentes órganos y tejidos. Entonces, todas esas funciones metabólicas son las que nosotros consideramos como energía o nutrientes de mantenimiento
para el animal. Para que esto se pueda determinar, es importante que el animal esté con una actividad física mínima, es decir, en condiciones de estabulación o con espacios restringidos. Si lo vamos a determinar en una hembra, esta no debe estar preñada ni debe estar mostrando síntomas de celo. Y uno de los problemas que tenemos a la hora de estimar los requerimientos de mantenimiento es la heterogeneidad que hay en nuestros rebaños. Bien, aquellos sistemas doble propósito donde se cruzan animales de diferentes razas, y lo podemos ver como cuáles son las diferencias que pudieran haber entre las diferentes razas cuando el animal llega a su peso adulto. Una Holstein puede pesar inclusive hasta 700 gramos, el promedio pudiera estar a 680, pero yo he visto animales de más de 700 gramos. Una criollita limonera pesa 400 gramos. Bien, un Guserat de 550, un Brahman, dependiendo de si es blanco o rojo, puede estar entre 400 a 600 kilos. Entonces, esa heterogeneidad genética causa variaciones importantes en los pesos adultos. Y eso no lo consideramos nosotros. Muchas veces no lo consideramos, porque a veces solamente consideramos, bueno, una vaca necesita tanto para leche, tengo un peso promedio de 500 kilos en el rebaño, pero en esos 500 kilos hay vacas de 400 y hay vacas de 500, 550, entonces, o 600 kilos inclusive. Entonces, si consideramos solamente el peso promedio, vamos a estar sobrealimentando algunas y subalimentando a otras. Y estos son los requerimientos bien nutricionales de vacas adultas lecheras en mantenimiento. Como pueden ver, yo tomo los datos de la NRC de 1978. A pesar de que yo tengo el último libro, que es del 2001, yo prefiero seguir usando para los animales en el trópico, para los animales mestizos, prefiero seguir usando el libro de la NRC del 1978, porque en el 1978 una vaca élite producía que 25, 30 litros de leche. Hoy día, una vaca élite perfectamente puede producir 65, 70 litros de leche. Entonces, fisiológicamente, estos animales se van apartando mucho más de lo que nosotros tenemos en el trópico, porque nosotros, en el caso específico de Venezuela, si hace 30 años atrás, 40 años atrás, se producían 4 litros de leche por vaca día, hoy en día el promedio posiblemente no haya pasado de 5. Así que yo prefiero seguir usando esas tablas viejas con requerimientos para animales que tienen una fisiología diferente a los animales actuales en las ganaderías especializadas, sobre todo las de leche. Y con respecto a esto, esto es donde yo quiero que nos concentremos. Bien, peso corporal, mayor energía metabolizable para mantener, en la medida que el animal es más grande, al igual que mayor cantidad de proteína cruda. Pero lo importante es esto. Este es el promedio, la diferencia de cuánta más energía y cuánta más proteína nosotros observamos en los animales por cada diferencia de 50 kilogramos de peso. Es decir, que entre esta vaca de 400, que la podemos tener en cualquier rebaño, y una de 500, es una, dos, tres, es aproximadamente un 22-23% más de energía y alrededor de 20% más de proteína que va a requerir la vaca pequeña con respecto a la vaca grande, y a veces eso no lo consideramos nosotros, y por eso desde el punto de vista nutricional fallamos mucho en lograr el objetivo que andamos buscando. Los animales adultos pueden hacer uso de sus reservas de energía depositadas como tejido graso en momentos de abundancia de alimento. Y los usan cuando estos entran en un balance energético negativo. Así vemos que dependiendo del tipo de raza, por ejemplo, las razas lecheras británicas,
movilizan como reservas entre 4.5 y 5.8 megacalorías por kilogramo de peso perdido. ¿Y por qué pierden menos, por ejemplo, que que las vacas mestizas? Bueno, porque estas vacas tienen un tipo más lechero, que acumulan menos grasa en sus tejidos, entonces al movilizar menos grasa y más proteína para cubrir esos desbalances energéticos, hay menor movilización. Mientras que para ganar 1 kilo de peso se requieren 8 megacalorías de energía metabolizable. Lo importante es esto. Permítanme un segundo, que me está ocultando esto la visión. Esto es los nutrientes que por cambio de peso en vacas lactantes, o bien por pérdida o bien para ganancia de peso. Una vaca que pierda 1 kilogramo de peso moviliza 8.55 megacalorías de energía digestible y 320 gramos de proteína. Mientras que para ganar ese mismo kilo de peso necesita un poco más de energía y una cantidad bastante importante más de proteína, lo cual no es rentable permitir que los animales pierdan peso, porque después recuperarlo, tanto energética como proteicamente, va a necesitar más energía y más proteína. Y en líneas generales, para las diferentes tasas de ganancia en peso, en la medida que aspiramos a una mayor ganancia de peso, vamos también a necesitar una mayor cantidad tanto de energía y de proteína, como es obvio. En cuanto a los requerimientos de nutrientes para gestación, como mencioné, en las primeras fases o estadios de gestación, sus requerimientos son bajos y se acentúan hacia los tramos finales, específicamente hacia el último tercio, los últimos 2-3 meses. Más de la mitad de la energía y la mitad de las proteínas se almacenan en el último tercio de la preñez. Igualmente, eso aplica para el almacenamiento de calcio y fósforo. Por lo tanto, el desarrollo fetal, que también hay crecimiento óseo, requiere la complementación con minerales que son particularmente importantes para esas funciones. Si se analiza la composición de los tejidos formados durante la gestación, se observa que las proteínas constituyen casi las 2/3 partes de ellos, y estos requerimientos se deben al crecimiento y metabolismo fetal. Bien, porque el feto también tiene funciones metabólicas y eso demanda energía. También la ubre tiende a crecer ya en las últimas semanas, en los últimos meses antes del parto, y hacia ellos, sobre todo en el caso de las novillas, y hacia ellos también se dedica o se destina nutrientes. Energía para mantener el útero. El útero también crece y ese es un tejido que no es fetal, pero que también va creciendo, y la síntesis y requiere nutrientes para crecer y para mantener sus funciones fisiológicas. Y la energía gastada en el aumento del metabolismo debido a cambios en el balance hormonal. Se ha estimado que en el último tercio de la gestación, un feto, un becerro por nacer, crece entre 250 a 300 gramos por día. De ahí proviene el que se potencien los aumentos en requerimientos en ese último tercio. Estos son los requerimientos nutricionales de vacas adultas gestantes en el último tercio. Bien, vamos a compararla acá con mantenimientos más gestación en el último tercio. Si lo comparamos vamos a comparar una vaquita de 400 kilos solamente para mantenimiento,
Ahora, mantenimiento y gestación de 12.9 megacalorías requeriría, si está gestante en el último tercio, 15.25. Y de proteína cruda de 373 gramos que necesita para funciones de mantenimiento, en el último tercio va a requerir 875 gramos. Y aquí es donde a mí me gusta establecer estas tablas para hacer más gráfico estos incrementos. Si vemos desde el punto de vista energético, el incremento energético promedio en el último tercio de gestación es de un 30% más de energía. Pero el caso más particular y al cual nosotros debemos hacer referencia es que en la proteína se incrementa su requerimiento un 90% en ese lapso, cuando el animal está creciendo 250, 300, 300 gramos por día. Y algo que yo siempre que doy una charla a productores, a estudiantes o a profesionales, hago énfasis y vamos a referirnos a las condiciones de manejo de nuestras vacas secas, a las vacas próximas, que generalmente se destinan hacia los peores potreros de la finca. Se les da un tratamiento nutricional bastante deficiente. Entonces yo siempre hago énfasis en eso para crear conciencia de que aquellos animales, aun cuando no estén produciendo leche, no estén generando ingresos en ese momento, pero están en una fase fisiológica donde sus requerimientos nutricionales están bastante elevados. Entonces, allí yo quiero sembrar la conciencia de que esos animales, aun cuando no estén produciendo leche, pero sí están en una fase fisiológica bien demandante. Con respecto a nivel de producción de leche y características de la leche, hay una alta variabilidad. Esa misma variabilidad genética que hay en nuestros rebaños va a manifestarse en marcadas diferencias en los niveles de producción de nuestras vacas, aparte de que hay diferencias en la fase de lactancia. Hay animales que pueden estar alcanzando el pico de lactancia, hay animales que están al final de la lactancia, y entre una y otra fase dentro de la curva de lactancia hay unas diferencias importantes. Entonces, si establecemos un promedio, vamos a ver que cerca del 50% de las vacas están por encima del promedio, pero el otro 50%, por supuesto, va a estar por debajo. ¿Qué obliga? Esto obliga a realizar ajustes en los programas de suplementación, y lo podemos ver con esta campana de Gauss, que es común para todas las variables fisiológicas, las variables naturales que tienen este comportamiento. En una finca, de acuerdo al doctor Ventura, él determinaba que en una finca donde hay un promedio de 8 kilogramos, pueden haber vacas que están produciendo apenas 3 kilogramos y otras hasta 18 kilogramos. Si nosotros utilizamos solamente el promedio de producción, ¿qué va a suceder allí? Bueno, que vamos a favorecer mucho más a los animales que están en la curva negativa de la campana, y vamos a castigar bastante a los que están en la curva positiva de esa campana. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Lo ideal es categorizar los animales, separar los animales por nivel de producción, y en base a eso es que nosotros debemos destinar aquellas alternativas de suplementación que cada día son más escasas, cada día son más costosas. Entonces tenemos que hacer un uso más racional de ese recurso. Igualmente existen diferencias en las características químicas de la leche. ¿Por qué? Porque existen diferencias raciales. Si en un rebaño tenemos vacas que son mestizas de Holstein,
y vacas que son mestizas de Jersey. Sabemos que las Holstein tienen unas características lácteas o de grasa láctea que generalmente no llega al 4%. Mientras que en el caso de las Jersey, una vaca Jersey puede producir leche con hasta más de 5% de grasa. Entonces, esas diferencias raciales, cuando tenemos esos mestizos, van a producir diferencias importantes en la característica de la leche. La época del año también influye entre la época seca y la época de lluvias. En la época seca los pastos están más fibrosos, están menos digestibles, la tasa de pasaje es menor y en esas condiciones hay mayor producción de acetato, que es un ácido graso volátil, y el acetato tiene una importancia predominante en todo lo que es la grasa láctea. Si vemos que en la época seca, la grasa en leche y los sólidos totales tienden a aumentar, mientras que en la época de lluvia se tiende a producir un poquito más de ácido propiónico, y este ácido propiónico da volumen de leche, más no contribuye con el aumento en la grasa láctea. Número de partos, vemos que las vacas, cuando ya tienen varios partos, tienden a producir menos leche y una leche con mayor cantidad de sólidos totales. Y también la dieta es importante. En la medida que damos mayor cantidad de granos, vemos que esos granos pueden producir más ácido propiónico en el rumen, y al haber más ácido propiónico en el rumen, el propiónico se puede convertir en glucosa, que es, o sea, que el ácido propiónico pudiéramos considerarlo como un precursor de la lactosa, y eso da volumen, más no da grasa en leche, mientras que cuando damos mayor cantidad de forrajes, la grasa láctea tiende a aumentar. Entonces, estas diferencias cualitativas producen variaciones en los requerimientos de nutrientes para producir 1 litro de leche. Y así vamos a ver que, bueno, algo también importante, y creo que está un poquito fuera de lugar este slide. Algo bien importante, y es por eso que nosotros debemos concentrar todas las que son las estrategias nutricionales en el primer tercio de la gestación. Por ejemplo, una vaca que tenga una gestación de 270 días, en esos primeros 90 días es cuando el animal va a producir cerca del 50% de la leche que produce. Entonces, en esa fase de transición que pudiéramos llamar, donde se alcanza el pico de lactancia, donde el animal debería comenzar a ciclar, es donde nosotros debemos enfocar mayormente los esfuerzos por cubrir esos requerimientos. Bien, que es la época donde el animal tiende a caer más en balance energético negativo, y al caer en balance energético negativo, también se va a afectar su respuesta reproductiva. Y esta es la famosa curva que todos ustedes conocen. En ese primer tercio vemos que el peso corporal de la vaca tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque el consumo de nutrientes, tanto antes del parto y luego del parto, comienza a recuperarse muy lentamente, va a producir un balance energético negativo, porque esto va acompañado de un aumento considerable en los volúmenes de leche. Entonces, el animal tiende a perder peso corporal. Ahora, este peso corporal, bien, debemos recuperarlo por lo menos 3 meses antes de secar el animal. Y eso coincide con la época en que ya el feto, si preñamos el animal en un tiempo adecuado, bien, eso debería ayudar a aumentar el crecimiento fetal y también a mejorar la condición corporal de esos animales.
Y estos son los requerimientos de nutrientes por kilogramo de leche de acuerdo al nivel de grasa. Si vemos que lo más común, el promedio en nuestros rebaños está alrededor de 4% de grasa la leche que se produce, pero perfectamente pueden observarse promedio de 4,5 o si hay una cierta, eh, si hay cruzamientos con animales tipo Jersey, pudieran estar cerca de 5. Si tenemos animales eh, con cierto predominio Holstein, posiblemente estén más cerca, pudieran estar en el medio de este rango, y vemos que en la medida que mejora la calidad de la grasa en la leche, y digo que mejora porque este es un factor bien apreciado y bien costoso, que se puede pagar muy bien, que lo pagan muy bien en algunos países. Eh, entonces vemos cómo se potencian los requerimientos tanto de energía como de proteína por cada kilogramo de leche producido. Y volviendo otra vez a un gráfico comparativo, vemos que por cada 0,5% de grasa adicional, la energía aumenta cerca de un 7% y la proteína alrededor de 6%. Es decir, que si tenemos vacas que pudieran estar produciendo leche con 3,5% y otras con 4,5%, entre esta y esta, por cada kilo de leche producida, va a haber una diferencia de más de 14% en requerimientos de energía por litro de leche y cerca de 12% extra de proteína para producir ese litro de leche. Si no calculamos esto, cosa que nadie lo hace, o muy pocos tal vez, muy pocos, no quiero generalizar, pero eso es entre los nutricionistas, casi nadie toma en cuenta este tipo de consideraciones. Y es por eso que vemos que al no considerar esos pequeños detalles, se van sumando y eso es lo que a veces impide que nosotros podamos cumplir con nuestras metas de lo que nos hemos trazado en términos de obtener producción y reproducción eficiente en nuestros rebaños. Y volviendo un poco a lo que decíamos sobre la importancia de alimentar bien esos animales cuando están próximos al parto. Bien. Por cada movilización de kilo, por cada kilo que pierda el animal en esas primeras fases de lactancia, porque entra en un balance energético negativo, porque el consumo tiende a deprimirse por cambios hormonales, porque el becerro crece y a veces disminuye la capacidad ruminal. Por cada kilo movilizado, como vimos en una tabla anterior, el animal pierde 2,17 kilogramos de NDT y 320 gramos de proteína. Pero resulta que el animal necesita cerca de 87 gramos de proteína para sintetizar un kilo de leche y 386 kilogramos de nutrientes digestibles totales. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada kilogramo de peso vivo que movilice el animal en el posparto, porque entra en balance energético negativo, él es capaz de producir, en promedio se estima, que por cada kilo de peso, bien, por energía pudiera producir 5,6, por proteína 3,7, pero se estima que entre 3 a 4 litros de leche pudieran producirse por cada kilogramo de peso perdido por el animal. Entonces, el alimentar adecuadamente a una vaca en el preparto, bien, mejorarle la condición corporal, llevarla por encima de 3 tal vez si es posible,
Eso no es un gasto que estemos haciendo en nuestros animales. Eso yo lo considero más bien una inversión. Una inversión que el animal lo paga inclusive hasta con ciertos intereses. Bien, porque si la alimentamos bien, aumenta de peso, cuando comience a perder peso, ella no los va a pagar con esa producción de leche que se genera por el peso perdido. ¿Y por qué digo yo que no los paga con intereses? Lo paga con intereses porque un animal que para con una buena condición corporal, y hay muchos trabajos del doctor González Estagnaro allá en Venezuela, del doctor José Santos acá en la Florida, que indican que en la medida que los animales paren con mejor condición corporal, entre 3,25 y 4, bien, la respuesta reproductiva va a ser mucho más rápida, va a ser mucho mejor, el animal va a salir en celo mucho más rápido. Entonces, nos paga con leche y los intereses están en que pudiéramos obtener un becerro con un intervalo entre parto mucho menor. Algo que tampoco consideramos es el gasto energético por actividad física. Yo siempre le decía a mis estudiantes cuando hablábamos de programas de alimentación y hacíamos algunos ejercicios de formulación, que la eficiencia en un programa de alimentación comienza desde el mismo momento en que nosotros comenzamos a planificar todas y cada una de las instalaciones en nuestras unidades de producción. ¿Por qué? Se ha observado que para la mayoría de los sistemas de producción se puede esperar que los vacunos caminen entre 2 a 8 kilómetros por día. Y eso va a depender del tamaño de los potreros. Ahora, en pastoreo, los animales realizan una actividad muscular considerablemente alta, algo que no podemos evitar, salvo que tengamos una densidad de forraje mucho más elevada, cuando hay deficiencias en la calidad de los forrajes. Por ejemplo, cuando un animal entra a un potrero nuevo, no tiene que caminar mucho porque comienza a despuntar. Si tenemos un periodo de ocupación mucho más largo, que comienza a escasear un poco el forraje de buena calidad, el animal tiene que esforzarse más en tratar, por ser altamente selectivos, en caminar más dentro del potrero, y eso va a incidir en aumentos en sus requerimientos energéticos. Bien. También está en función de cuánto caminen los animales de los corrales a los potreros y de los potreros a los corrales, y a veces vemos que hacen una planificación de construir los corrales, la casa y los corrales a la entrada de la finca, pero resulta que a veces la finca es una cuchilla y los últimos potreros, que a veces pudieran ser hasta los de mejor calidad, están al final después de varios kilómetros. Entonces, por eso digo que un programa de alimentación eficiente comienza desde el mismo momento en que nosotros comenzamos a planificar todas las instalaciones. Ahora, la intensidad de dicha actividad es variable debido a la acción de varios factores que afectan la conducta del animal en pastoreo, tiempo que dedican a aquel, las distancias que recorren en distintas circunstancias y también la velocidad. Bien, un animal cuando lo vamos a arriar hacia los potreros o de los potreros a los corrales, deben venir o caminar a un paso que sea adecuado para él, no forzarlos mucho, porque al forzarse mucho, por supuesto, sobre todo si vienen de los corrales, de los potreros a los corrales para ser ordeñados, esa actividad extra, por supuesto, va a incidir en un nivel de estrés que va de pronto a influenciar la liberación de la leche. Entonces, todos esos factores debemos considerarlos. Y se estima en promedio que el costo energético de mover 1 kilogramo de peso
es de 0,49 kilocalorías por kilogramos de peso vivo por kilómetro plano. Es decir, que estos 0,49 que en promedio se estima o se ha redondeado a 0,50 kilocalorías de peso vivo. Y en esta 0,50 la debemos multiplicar por el peso del animal y esto por cuántos kilómetros recorre el animal desde los corrales a los potreros y desde los potreros a los corrales. Igual, ahora, si tenemos un terreno quebrado, estos requerimientos de 0,50 pudieran elevarse 12 veces más. Bien, todos aquellos que han ido a los Andes o que han ido a sitios montañosos, bien, podrán entender el esfuerzo que significa el poder o el caminar en, en terrenos ondulados, quebrados. Al igual, entonces, el costo energético de caminar 1 kilómetro y de pastorear 1 hora son similares con un valor promedio, como les dije, a 0,50 kilocalorías por kilogramo de peso vivo del animal. Y estos son estimaciones que yo he hecho. Bien, para un animal de 450 kilogramos de peso y con 8 horas de pastoreo, con diferentes distancias entre los corrales y los potreros basados en 2 ordeños al día. Vamos a ponerlo en el caso extremo, que recorran 2 kilómetros o que la distancia esté en 2 kilómetros. Eso quiere decir que caminan 2 kilómetros para ir y 2 kilómetros para venir, que ya son 4, y 4 en la tarde serían 8 kilómetros. Esto potencia o aumenta los requerimientos en 4,5 megacalorías por día, o sea, un 35% más en los requerimientos de mantenimiento. ¿Y cuál es el problema de esto? Que estas 4,5 megacalorías es energía suficiente para producir 3,5 litros de leche. Es decir, que estamos tirando hacia el ambiente, porque el animal lo que está generando calor, estamos tirando hacia el ambiente nutrientes que son necesarios para la síntesis de leche, simplemente por un trabajo o por un ejercicio excesivo por parte de nuestros animales. Bueno, esto es más o menos lo mismo, animales entre 8 o 12 litros. Esto es lo que ellos necesitan para mantenimiento, producción de leche, actividad por pastoreo, distancia. En todo caso, cuando las distancias son menores, independientemente del nivel de producción, siempre vamos a ver un aumento importante en lo que son esos requerimientos totales del animal. Los requerimientos nutricionales para bovinos en crecimiento. Debemos considerar, dependiendo de la fase de crecimiento, cuáles son los nutrientes más críticos en cada una de esas fases. En la primera fase de crecimiento, el animal nace con 2% de grasa. Ya cuando lo cebamos con una condición corporal por encima de 7, pudiera estar en 28 o 30% la grasa. Pero en las primeras fases de crecimiento, ¿qué es lo que hace el animal? Bueno, elonga huesos y sintetiza principalmente músculo, y el músculo es principalmente proteína, entonces la proteína es uno de los nutrientes críticos en esas primeras fases de crecimiento. Mientras que cuando ya estamos en la fase de ceba, después que el animal alcanza 50, 60% de su peso adulto, ya ahí se potencian, y lo vamos a ver ahora en una gráfica, los requerimientos o la síntesis de tejido adiposo. Y si recuerdan, si bien recuerdan que las grasas son 2,25% o 2,25 veces más energéticas que las proteínas, quiere decir que la síntesis de grasa va a requerir sobre todo mayor cantidad de energía que la síntesis de tejido magro o de músculo. De ahí la ineficiencia
después que los animales, aparte de otros factores, después que los animales alcanzan cierto tipo de peso. Entonces, los requerimientos de energía para ganancia de peso corporal dependen de la composición de los tejidos sintetizados y de la ganancia de peso. Y la composición de dicha ganancia depende del peso del animal en respecto a la edad y la tasa de ganancia. ¿Por qué? La composición corporal cambia a lo largo del año. Bien, como les dije, animales jóvenes, mayor músculo o tejido magro, los animales mayores con mayor contenido graso. Sin embargo, cuando los animales jóvenes ganan peso a una tasa diaria elevada, el peso ganado contiene una mayor proporción de grasa que si la tasa de ganancia fuera menor. ¿Por qué? El exceso de energía también tiende a acumularse en el animal en forma de grasa. Y esto es lo que sucede, bien, con los diferentes tejidos en la medida que el animal va creciendo. El hueso, bueno, sí, hay elongación mientras el animal está creciendo, pero una elongación relativamente lenta. ¿Qué pasa con el músculo? El músculo, después que el animal alcanza 50, 60% de peso vivo, entra como en una fase de plató o de estabilización. Bien, mientras que la grasa, después que alcanza ese 40, 50% del peso vivo, los niveles de producción de grasa tienden a aumentar. Y así vemos que entre un mauto y un novillo hay una diferencia bien, bien importante en todo lo que es la composición de esos tejidos. Otra cosa, los animales pequeños son mucho más eficientes transformando nutrientes en peso vivo. En la medida que los animales van creciendo, la eficiencia o la conversión alimenticia, la eficiencia alimenticia tiende a disminuir por mayores gastos de mantenimiento. No es lo mismo, como decíamos anteriormente, un animal de mayor talla va a tener mayores requerimientos de mantenimiento. No es lo mismo mantener un becerro de 150 kilos que mantener un mauto de 300 kilos. Y esto se debe a que hay mayor tamaño de tejidos y de órganos internos que demandan muchos de esos nutrientes. Y también se incrementa la síntesis de tejido adiposo en los animales más grandes. La eficiencia también decae porque en animales de mayor peso una menor proporción de nutrientes estará disponible para la síntesis de tejido, que es lo que llamamos crecimiento de engorde. Entonces, es siempre vital que en las primeras fases, si queremos ser eficientes, aparte de que es más probable que se causen algunos desequilibrios fisiológicos, daños fisiológicos en el animal, que si la desnutrición o la subalimentación en la primera fase es muy aguda, pueden causarse algunos desequilibrios fisiológicos en el animal, y eso posiblemente el animal no lo recupere. Y aquellos que son cebadores y que han trabajado con la parte de crecimiento compensatorio, saben que eh, eso es así. Y así vemos que requerimientos nutricionales para becerros al momento de nacer, asumiendo que nazcan con 25 a 40 kilogramos de peso, bien, para mantener esos animales sin que ganen, sin que haya una ganancia diaria, ellos requieren alrededor de 20 gramos de proteína cruda. Si nacen con mayor peso, por supuesto, van a tener un mayor requerimiento proteico. En la medida que nosotros aspiramos que los animales ganen más, por supuesto, tenemos que alimentarlos mejor, dándoles más leche. Esta tabla vemos que la composición
de esto de 3.4 de lípidos, como les decía, Holten Jersey, sólidos totales en Jersey mayor, grasa en Jersey mayor, igualmente la proteína ligeramente mayor. Pero si nos vamos a la parte proteica y asumimos que hay un promedio, que pudiera tener un promedio de 3.2, 3.4% de proteína láctea, quiere decir que en un litro de leche habrían 32 gramos de proteína. Si regresamos otra vez a este cuadro, para cubrir solamente sus requerimientos de mantenimiento sin que el becerro crezca, estaríamos necesitando, si un litro aporta 32 gramos, estaríamos hablando de unos 600, 700 mililitros de leche para mantener este animal de 25 kilos sin simplemente sus funciones de mantenimiento. Si queremos que ganen 70 gramos, ya estaríamos hablando de aproximadamente 2 litros de leche que debe consumir este animal. Si nuestras aspiraciones es que lleguen a ganar 400 gramos, estamos hablando de cerca de 3 litros y medio. Entonces, estas diferentes tasas de ganancia estarían en función de lo que son las metas del productor, y eso depende más del productor. Lo que gane un animal en peso va a depender más del productor que del mismo animal en sí. Y lo que decíamos, requerimiento de energía neta de acuerdo a la fase de crecimiento con una ganancia diaria esperada de 400 gramos. Esto es un animal de 150 gramos. Podemos ver que sus requerimientos de mantenimiento son relativamente bajos y la proporción entre lo que destina para crecer y lo que destina para mantenerse es mucho menor. Si lo comparamos con un animal de 400 kilos, podemos ver la diferencia bien marcada, bien elevada que hay en cuanto a sus requerimientos de energía para mantenimiento. Y cuando comparamos esto con esto, vemos que lo que destina para crecimiento con respecto a sus requerimientos totales es menor que en animales de menor talla. Así que en la medida que, y eso es importante saber hasta dónde yo puedo cebar un animal, bien, hasta qué peso me resulta rentable o hasta dónde tengo yo recursos suficientes para seguir proveyéndole a ese animal principalmente energía para que lleguen a pesos superiores a 500, 550, 600 kilogramos. Y estos son requerimientos de energía y proteína relativos para bovinos en crecimiento. Vemos que animales de 150 kilogramos de peso vivo requieren alrededor de 39 gramos de proteína por cada 100 gramos de ganancia diaria de peso. Si lo llevamos a kilo, eso serían 390 gramos para un animal de 150 kilos. Para un animal de 200 kilos, en vez de 390 gramos por kilo, vamos a necesitar 570 gramos de proteína. Y si pesa 300, necesitaremos 770 gramos de proteína. Es decir, que la eficiencia en la conversión se ve bien explicada con estos ejemplos. Bien, como de 39, 57, 77, con una diferencia de 150 kilos, y esto es prácticamente el doble, entre animales de 150 a 300 kilos. Igual vemos en el caso de la NDT de 0.16 a 0.35 por cada 100 gramos, es decir, 1.6 gramos, 1.6 kilos por kilogramo de peso versus 3.5 kilos de NDT por cada kilogramo de peso vivo. También debemos considerar algunos efectos climáticos sobre estos requerimientos nutricionales. Bien, tanto en condiciones de altas o de bajas temperaturas, cuando el animal sale de su zona de termoconfort, que para los animales en el trópico pudiera estar entre 18 y 26, ya 26 grados es una temperatura un poco elevada para animales
que viven en zonas más templadas y animales que tienen altos niveles de producción de leche. Pero para nosotros en el trópico pudiéramos decir que entre 18 y 26, cuando las temperaturas están muy por debajo de 18 o por encima de los 26, los animales tienen que accionar los mecanismos o bien para generar calor si las temperaturas son muy bajas, cosa que eso no lo mencionaremos mucho porque no es el caso de la mayoría de los países tropicales, y sobre todo en el trópico bajo, que no se llegan a esas condiciones, pero sí es muy normal que en condiciones de temperaturas elevadas, en zonas del trópico bajo, esas temperaturas pasan fácilmente, casi durante todo el año, de los 26 grados. Entonces se activan esos mecanismos para disipar calor o para generar calor en el caso de... ¿Y cuáles son esos mecanismos? Aumento en la respiración cuando hay altas temperaturas, aumenta la frecuencia cardíaca, el jadeo, aumenta la irrigación sanguínea periférica y eso, por supuesto, tiene un costo nutricional, un costo energético. Aparte de que muchos animales cambian su conducta y su comportamiento en días calurosos, tienden a buscar sombra, muchas veces acortan bastante las horas de pastoreo y si no hay un buen sombreado, porque no hay un buen número de árboles en la zona, los animales tienen que buscar más para ir a comer un ratico y devolverse a la zona de sombra para evitar ese estrés térmico. Y aquí vemos cómo los requerimientos de mantenimiento, aquí lo comparamos, permítanme ver si el cursor me ayuda acá. Animales que están en temperaturas de termoconfort, vamos a decir que este es el requerimiento, el 100% de sus requerimientos de mantenimiento. ¿Qué pasa si lo sometemos a temperaturas de 40 grados, como lo demostraron este par de investigadores? Pueden ver que los requerimientos de mantenimiento entre 20 y 40 grados se disparaban más de un 30%. Nosotros consideramos eso al momento de formular una ración, pues de verdad que no. No, muy pocos. Hay programas sí especializados. Yo en la última empresa que trabajé acá en Wisconsin tenía un programa que se llama NDS que calculaba todas esas variables, pero un programa que cuesta la licencia como $1,000, $1,000 al año, entonces es interesante, es muy útil, pero evidentemente no es caro, perdón, no es barato, es bastante costoso. Pero entonces, este es otro factor que... Y no solamente por eso existe un índice de temperatura y humedad, y en que nos mide el grado de estrés calórico en el animal. Por ejemplo, comparemos aquí animales que están sometidos a 20 grados centígrados. No importa mucho si la humedad relativa es de 20 o es de 80%. Eso no los afecta mucho. Esto es el consumo de materia seca ajustada, bien con respecto a una materia seca base. Y esta es la producción de leche. Vemos que ni esta ni esta se, se afectan. Y esto genera un efecto de temperatura de 20 a 22 grados. Eh, es más, entre más frío, o sea, entre más humedad en ambiente frío, se siente más el frío. ¿Qué pasa cuando sometemos los animales a 30 grados centígrados? Cuando hay un 20% de humedad relativa, el animal tiende a disminuir un poco el consumo, disminuye un poco la producción de leche en función de ese consumo, pero vemos que a 20 grados centígrados, 20% de humedad relativa, la temperatura o la sensación térmica está por debajo de lo que es la temperatura real ambiental. ¿Qué pasa cuando tenemos un 80% de humedad relativa?
caso de muchas zonas húmedas, Costa Rica, el sur del lago en Venezuela, bueno, diferentes zonas en el trópico, con humedades relativas bastante altas. Ahí es donde vemos una caída importante en el consumo de materia seca. Vemos como la sensación térmica va mucho más allá de 30%. Y vemos como la energía neta de mantenimiento, que no se altera cuando a temperaturas de 20 grados o cuando la humedad relativa es baja, pero con humedades relativas altas, bien, vemos cómo la energía neta de mantenimiento, y era lo que veíamos en el gráfico anterior, tienden a dispararse porque el animal con calor y con alta humedad activa todos esos mecanismos para disipación de calor. Y ya para finalizar, pudiéramos decir en resumen que los requerimientos nutricionales de los animales dependen de su peso, que son básicamente para funciones de mantenimiento, nivel de producción, tasa de crecimiento, crecimiento fetal, la actividad física y de efectos ambientales. Y una de las causas que nos compromete más y nos hace más difícil la estimación de los requerimientos nutricionales para mantenimiento es esa heterogeneidad genética de los animales en los rebaños tropicales, que generalmente son animales mestizos. Sin embargo, también en rebaños puros esa variación es menor, pero siempre se ven animales que son un poquito más grandes, de mejor talla o de más talla que los otros, etc. En las vacas gestantes son muy reducidas sus demandas nutricionales en los primeros estados. Sin embargo, hacia los tramos finales, específicamente en el último tercio, estas tienden a aumentarse. La variabilidad en los niveles de producción de leche y en las características químicas de la misma producen variaciones importantes en estos requerimientos de nutrientes para producir un litro de leche, cuestión que muchos obviamos al momento de estimar cuáles son los requerimientos de nuestros animales. Otra cosa que tampoco consideramos mucho es, y a veces hablamos, bueno, de un porcentaje, vamos a aumentarle un 10, vamos a aumentarle un 20, pero resulta que a veces hay que aumentarle hasta más de un 30%, porque el trabajo físico inherente a las actividades de pastoreo y desplazamiento entre corrales y potreros, la velocidad de la caminata y la topografía inciden considerables en estos requerimientos nutricionales. Los requerimientos de energía para ganancia de peso corporal dependen de la composición de los tejidos sintetizados y la ganancia de peso. Y la composición de dicha ganancia depende del peso del animal, y eso está relacionado con la edad y la tasa de ganancia diaria. La eficiencia de utilización de los nutrientes ingeridos o la conversión alimenticia tiende a disminuir a medida que los animales crecen. Y factores ambientales, cuando la temperatura va más allá de esa temperatura de termoconfort, ahí se disparan todo lo que son los mecanismos para disipar calor, y esto tiene una incidencia en lo que son los requerimientos de mantenimiento para esos animales. Bueno, con esto espero haber aportado por lo menos una cosita nueva para cada uno de todos ustedes. Si eso es así, me siento muy complacido y con todo el gusto del mundo estaré dispuesto a responder las preguntas que ustedes a bien tengan formularme. Muchas gracias por su atención y bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación, bastante completa, muchos detalles. Esperamos ahora que el público pueda enviar sus preguntas. ¿Algún otro comentario que quieran hacer?
Mientras tanto leemos los mensajes que tienen en el chat. Dice Gonzalo Castro dijo muy bien, muy buena imagen, muy buen audio. Omar Torres, presente desde Puerto Rico. Ok, dice Andrés, doctor, una pregunta. ¿Por qué se dice que el tercer punto al cual el animal destina los nutrientes obtenidos y no la reproducción, ya que sin la reproducción el animal no generaría la producción de leche? Sí, hay una cosa, ¿no? Y eso es eh, cuando hay deficiencias nutricionales. Si el animal está produciendo leche, es porque tiene un becerro, ¿cierto? Entonces, es prioridad alimentar a ese becerro, bien que ese becerro llegue a la fase adulta, porque no entrará, el animal no ciclará si hay deficiencias nutricionales. Y para eso, bueno, sería cuestión de explicarles yo una clase que hay sobre relación entre condición corporal y ciclicidad de los animales. Eh, todos los mecanismos que hay involucrados allí, todos los metabolitos que sirven de señalizador a nivel hipotalámico para la liberación de todas las gonadotropinas y que con eso se activen eh, ese hipófisis ovario. Entonces, cuando un animal está deficiente en nutrientes, muchos de esos señalizadores hipotalámicos bajan en sus concentraciones, indicándole al animal, hey, si sales preñado otra vez y tienes ahorita un becerro que debes alimentar, que ya está vivo, garantiza que ese animal pueda sobrevivir porque es finalidad de todo ser vivo garantizar la perpetuidad de la especie. Y si bien es seguro que la perpetuidad de la especie se logra generando bien o engendrando nuevos seres de esa misma especie, también es fundamental que esos animales que ya están vivos, que el animal debe alimentar con esas secreciones lácteas, puedan llegar a a su fase adulta, bien pueda destetarlo y que ese animal pueda llegar a ser un rumiante funcional y que dependa menos de la leche y que pueda sobrevivir. Porque si no sobrevive el que ya tiene y que está amamantando, el que va a gestar, muy probablemente, si lo gesta porque puede aciclar, si lo gesta y hay esas deficiencias nutricionales, es muy probable que se produzcan abortos. Excelente. Dice Jackson Vera, felicitaciones, doctor, buena presentación. María Retamosa dice, muchas gracias por su participación, profesor, estamos muy agradecidos. Ramón Palacios dice, excelente presentación, se conecta desde Nicaragua. Ángel Sánchez dice, excelente charla, no se olviden de pasar las diapositivas y la grabación. Esas van a estar disponibles después que termine el evento, según tengo entendido, para que las puedan descargar. Muchísimas gracias a usted, profesor, muy buena presentación, dice Andrés Boscán. Dice Jackson Vera, quisiera saber si maneja parámetros promedios en nuestros pastos o dónde, qué referencia podemos utilizar. Definitivamente el CIAT en Colombia, el ICA en Costa Rica, ellos, inclusive la estación Indio Hatuey en Cuba, ellos manejan muchos valores de pasto, pero por supuesto, como dicen por ahí, cada región tiene su nombre. Había una cuña que hace muchos años decía eso, cada región tiene su nombre. Y no solamente su nombre, sino que tiene también características muy especiales, porque a veces las características nutricionales, por ejemplo, de la guinea en Venezuela, en algunas áreas de Venezuela, pudieran ser diferentes a aquellas que veamos en Puerto Rico
o que veamos en un país centroamericano. Sin embargo, sí sirven de referencias y no lo voy a promocionar yo, lo va a promocionar la Fundación NatBio. Yo estoy preparando un curso de formulación de raciones donde hablaré, entre uno de los temas, hablaré de esto con mayor profundidad porque tendré más tiempo. Aquí estuve un poco limitado. Hay otros factores bueno, que los pasé por encimita por cuestiones de tiempo. Donde hablaré precisamente de la importancia de esas variaciones nutricionales. Tengo algunos valores nutricionales de algunos pastos, bien, pero específicamente en la zona que están trabajando, esta persona que hace la pregunta debería buscar las características, si es posible. Antes había a través del FONAYAP, el FONAYAP hacía análisis de composición de gramíneas, el profesor Jesús Faría, que fue profesor, trabajó primero con el FONAYAP y luego fue profesor de la Facultad de Agronomía, al igual que el profesor Tyron Clavero, también un PhD en el área de pastos. Ellos manejan mucha esa información, ellos a veces me retribuyen con esa información. Evidentemente, ahorita no tengo esos valores en la mente, pero hay algo bien importante. Nosotros no podemos decir un pasto tiene, por hablar de la bermuda tiene un contenido de proteína de 10% y lo mantiene durante todo el año. No, no, hay factores ambientales, sobre todo de precipitación y también factores de manejo, porque a veces la calidad de un forraje depende mucho más de la forma como lo manejemos que de la misma especie como tal. Por supuesto, las condiciones ecológicas, sobre todo de precipitación, son fundamentales. Bien, la presencia de agua en el suelo es fundamental para que para que la planta conserve sus características nutricionales y la manejamos adecuadamente, pero a veces es más determinante la forma como la manejemos que las mismas diferencias que pudieran haber fisiológicas en la planta. Siguiente pregunta, dice Luisana Sabril, dice, gracias doctor, excelente, excelente aporte con su conocimiento. Jorge Rubio dice, gracias desde Maracaibo, doctor Dean, excelente charla. ¿Cuál es la distancia más conveniente de Gracias. los potreros y la sala de espera para el ordeño en las vacas, sobre todo por el confort higrotérmico en el ordeño de la tarde? Mire, hay la hacienda del capitán allá en Machique, la que era De eh, Diego de García. Diego García. Era una finca piloto. Y lo era por lo siguiente. Primero, entre otras cosas, por las razas que manejaba, pero esa finca tenía una disposición radial de los potreros alrededor de las vaqueras. Es decir, que los animales salían de ordeñarse y entraban directamente al potrero donde iban a estar pastoreando. Esa yo diría que es la disposición ideal en cuanto a la ubicación de los potreros. Entrar directamente del corral, pasar directamente del corral al potrero o venir del potrero y entrar directamente al corral. Eso sería lo ideal porque eso garantiza un gasto mínimo de energía. Excelente. Que sí, salgan del ordeño, salgan a comer ahí al lado en Ahí su mismo. potrero. Ujú. Dice, profesor, en caso de que no se haya alimentado el animal en el preparto y tenga un balance nutricional negativo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer? Bueno, prepararse a esperar un intervalo parto-concepción o parto-primer celo bastante prolongado. Sobre todo si son animales altamente productores.
Dice, Eso primero y perdón. principal. Si es un animal que tiene alto nivel de producción, evidentemente sabiendo, mirando la gráfica que observábamos de cómo disminuyen por todos esos cambios hormonales, por lo que explicaba, cambios hormonales que hay en ese periodo de transición pre y posparto, considerando que el tamaño del becerro y el útero tienden a contraer el tamaño del rumen y eso provoca que el animal tenga menor capacidad de consumo, eh, que poco a poco el rumen va, después que pare el animal, va comenzando a alargarse, pero esos desbalances hormonales pueden durar algunas semanas. Entonces, va a caer el consumo en el pre y el posparto temprano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, mejorar la calidad de esa dieta a como de lugar, incrementando la cantidad de suplementos, bien, tratando de eh, compensar un poco esa pérdida de, vamos a decir, de condición corporal en el preparto y preparándose a que el comportamiento productivo, la respuesta reproductiva de esos animales, parto primer celo y parto concepción, es muy, muy probable que se prolongue. Dice Ángel Sánchez, cuando se habla de temperaturas altas sumado a humedad alta, los rendimientos van a variar. Este efecto, por ejemplo, ¿se puede afectar los nutrientes que contiene la leche? El animal va a tender a disminuir el consumo. Y uno de los mecanismos es porque eh, el consumo de alimentos, sobre todo de alimentos fibrosos, va a ocasionar eh, calor de fermentación y entonces el animal trata de evitar generar mayor calor metabólico por todos esos procesos fermentativos en el rumen. Esa disminución en, en el consumo, bien, pudiera inclusive potenciar. ¿Y por qué se produce mayor cantidad de acético cuando el pasto es de baja calidad? Es por el tiempo de permanencia de esa fibra, mayor tiempo de permanencia de esa fibra en el rumen. Ahora, cuando disminuye el consumo voluntario, que tiende a disminuir en condiciones de estrés calórico, alta humedad, alta temperatura, eh, al disminuir el consumo, la permanencia de, de esa digesta va a ser mayor. Y ese es un efecto bien demostrado, que a menor consumo hay eh, mayor permanencia de toda la digesta en el tracto digestivo y principalmente en el rumen. Esto pudiera ocasionar que haya mayor producción de ácido acético. Si hay mayor producción de ácido acético, es probable que la grasa láctea sea mayor en esos animales que están restringiendo su consumo porque están sometidos a estrés calórico, a estrés térmico. Entonces, sí es probable que pudiera inclusive aumentar la grasa láctea cuando hay disminución en los consumos por efectos de altas temperaturas. Eh, Dice Betsabe Arrieta, saludos a Betsabe. Gracias, doctor. Saludos desde Sicilia. Dice, si el animal ya tiene una deficiencia nutricional, ¿cómo podemos suplementar con minerales? Bueno, yo no me quise meter aquí con la parte de minerales porque en 45 minutos es poco lo que uno puede. 45 minutos, creo que me tardé una hora, Jenny. Disculpa. Se preocupe, doctor. Mira, si bien con estas tablas de requerimientos podemos estimar eh, todo lo que es
los requerimientos de calcio y fósforo. Mire, yo me voy a extender un poquito más. Yo no sé, si quieren podemos someterlo a, a la audiencia para mostrarles algo que una página de Excel, una hoja de Excel, que he ido por ahí desarrollando, perfeccionando, que no es de mi completa autoría, pero yo sí la he ido complementando. Si me permiten, puedo mostrarla. Adelante, doctor, Eh, adelante. ok, entonces creo que la tenía por acá ya lista, pues yo sabía que no se iban a negar. ¿La pueden ver? No, no todavía. Pero si estoy compartiendo, estoy compartiendo, no la estoy compartiendo. Ah, como que vamos a tener problemas técnicos por acá. Eh, yo juraría que yo estoy compartiendo la... Ah, no, aquí. Bueno, esto es un... Vamos a ponerle cero a todo esto. Una página que yo conseguí solamente con requerimientos de mantenimiento y creo que de producción láctea. Yo le he venido complicando más, inclusive aquí tenemos, para el que preguntaba, valores nutricionales de pastos tropicales. Aquí tenemos algunas especies, bien, con algunos valores nutricionales. No está en el programa entregar esta información, pero... Ok, lo que vemos acá, tenemos peso vivo de la vaca. Podemos tener vacas de, ok, vean los requerimientos de mantenimiento. Si en vez de 450 tenemos una vaca de 500 kilos, va a tener mayores requerimientos, tanto de energía medida como energía metabolizable como NDT, al igual que proteína cruda. Y también requerimientos en términos de calcio, de fósforo eh, y de vitaminas A y D. Vamos a comenzar con una vaca que la sometemos a 2 ordeños. Vamos a asumir que de los potreros a los corrales haya una distancia de 1.5 kilómetros y que pastoree que 6 horas al día. Vemos que bajo estas condiciones hay un aumento energético de cerca de 21% con respecto a los requerimientos de mantenimiento. Bien. Vaca de 500 kilos, ¿cuántos litros de leche, Yenen? Dame un número. 10 litricos. 10 litricos. ¿Con cuánto de grasa? 4.1. 4.1 de grasa. Entonces vemos cómo se disparan los requerimientos nutricionales, tanto de energía, bien, como de proteína cruda, si comparamos esto, producto de qué? De la producción de leche y de la actividad física del animal. Con respecto a la pregunta, calcio y fósforo, el calcio se dispara en un 163%, el fósforo en un 141%. Entonces, en 45 minutos era bastante complicado hablar de de todos estos factores, ¿no? Entonces, esto inclusive,
dependiendo de cuál sea, y no quiero extenderme mucho porque necesitaría como media hora para explicar todo lo que es esto, pero esto nos indicaría eh, la cantidad de... ya va. No lo he completado. Pero dependiendo de las características del, del suplemento, nos daría la cantidad que deberíamos tener para cubrir las deficiencias nutricionales que el pasto no pueda cubrir. Entonces, esto es con relación a la cantidad de calcio y fósforo. Entonces, ¿estábamos dónde? Estábamos en este. Ok. Estábamos en esta. Entonces, bueno, podemos dejar de... Ok, yo espero que eso... Ahora, con respecto a los microelementos, eh, aló, Yenen, ¿estás allí? Sí, sí, estoy aquí, doctor. Con respecto a los microelementos, eh, podemos seguir, hay especificaciones de los, en la NRC de 2001, hay especificaciones en los requerimientos de microelementos. Eh, el concepto clásico de suplementación mineral es que para animales en pastoreo, si tenemos animales estabulados donde le demos una ración mixta total, por supuesto, ahí tenemos que incluir todos los macro y microelementos. Pero para animales en pastoreo, vamos a decir, el concepto clásico de suplementación es proporcionar el 50% de lo que dicen las tablas con respecto a los microelementos y asumir que el otro 50% los animales lo obtienen de los forrajes que consumen. Doctor, tenemos, sí me escucha, ¿verdad? Sí, 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 Eh, sí. dice Fran Díaz, saludos profesor, ¿cuál sería el requerimiento ideal para evitar un menor impacto en el VEN? Y yo estoy perdido. Dice, los Ah, primeros 60 días posparto y cómo favorecería la administración de grasa sobrepasante en este periodo. bueno, la administración de grasa sobrepasante yo la recomiendo inclusive desde antes del parto, porque eso tiene un efecto importante en mejoramiento de la condición corporal. La grasa sobrepasante tiene un buen impacto sobre las características o la concentración de grasa en leche. Supieras que no tiene mucha importancia en lo que son los volúmenes, salvo que el uso de grasa contribuye a proveer energía hacia otros tejidos, lo cual deja a disponibilidad de la glándula mamaria mayor cantidad de glucosa para la síntesis de lactosa y, y con eso se pudieran aumentar los volúmenes. Ahora, por todos estos factores hay que saber cuánto pesa el animal, cuánto está produciendo de leche, cuál es su actividad física. Eh, entonces, es difícil contestar puntualmente eso a una pregunta puntual que deja, vamos a decir, muchas interrogantes. Y para eso yo necesitaría sentarme acá con la computadora y hacer un balance nutricional para ver qué cantidad de suplemento en función de todo lo que he dicho, peso, eh, producción de leche, actividad física, de forma tal de compensar esto. Ahora, muchachos, un balance energético negativo al principio, si el animal pare con una condición corporal adecuada, no es mal de morirse. Generalmente
casi todas las vacas, excepto aquellas vaquitas de 4 o 5 litros, pero casi todas las vacas de más de 10, 12, 15 litros, entran en un balance energético negativo y eso no es malo siempre y cuando hayan tenido o paran con una condición corporal adecuada. Y como lo dije, esa movilización se va a transformar en más leche en el tanque de enfriamiento. Entonces, eso no, que el animal si pare con una buena condición corporal puede hasta el 10, en algunos casos 15% de su peso vivo sin comprometer, ojo, si pare con una condición corporal por encima de 3.25. Bien, un punto de condición corporal es aproximadamente 50 kilos, 50, 55 kilos. Si el animal pare con una condición de 3.5, pierde 55 kilos que se puede transformar en 200 litros de leche. Una vaca con condición corporal de 2.5 puede ciclar, bien, puede tener relativamente pocos problemas. La grasa sobrepasante, yo la recomiendo mucho en el pre y en el posparto. Bien, en el pre para mejorar condición corporal y reserva, en el posparto para mejorar la cantidad de grasa en la leche y para que esta sirva de, como dicen, spare, estos sirvan para evitar o para permitir que haya más glucosa disponible para la glándula mamaria y que esta pueda, y que pueda haber mayor síntesis de grasa láctea. Pero todos los estudios y todas las experiencias que yo tengo con grasas sobrepasantes es mejor calidad de leche, mejor condición corporal del animal, mejor respuesta reproductiva y no mucho efecto sobre volumen de leche. Ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo no sé si quiere dar sus redes sociales para que la gente lo pueda contactar, su correo. Si alguien tiene una pregunta adicional, le puede escribir a través de su correo, Bueno, yo a creo que través del Instagram. al principio de la presentación, aquí Exacto. está la forma como pueden comunicarse conmigo. Bien, está mi correo, está mi Instagram, está mi Twitter. Bueno, doctor. No tengo ni TikTok, ni, Ni ¿cómo se llama? TikTok, Ni Snapchat tampoco. Snapchat tampoco, doctor. Bueno. No, uno es gente seria. Voy a eliminar entonces mi cuenta. Muchísimas gracias, doctor. No, no, Un placer tenerlo aquí con nosotros no, Yenen, no hagas eso de, ya voy a este, borrar el TikTok, doctor. Tranquilo. no hagas eso porque sufrirían tus Es, seguidores. bueno, muchísimas gracias. De verdad le agradecemos su participación en este ciclo de charlas y a todos los presentes los invitamos a continuar conectados a las redes sociales, todos por veterinaria. Y les invito para hoy a las 8 de la noche que va a estar el doctor Iván Fuenmayor hablando de el síndrome paraneoplásico. Muchísimas gracias. Feliz tarde, doctor. Gracias, Yenen, y gracias a todos aquellos que tuvieron la paciencia de escucharme por esta hora y tanto. Espero que algo nuevo les haya quedado. No, por ahí están preguntando por la hoja de Excel. Este, No, bueno, esa hoja de Excel yo no tengo ningún problema. lo difícil es Voy a, llenarla. Lo difícil es llenarla. no, bueno, no es difícil llenarla si tienes los datos precisos. Eh, lo difícil es de pronto conseguir las características nutricionales del pasto que tengan disponible, ¿no? Que como dije va a depender mucho de la estación del año y del manejo.
pero no lo he terminado. La Fundación NatBio estoy preparando un curso que ya está casi listo y entre ellos está la hoja de cálculo esa. La Fundación NatBio me pidió un curso de formulación de raciones donde hablaré de esto, como dije, pero Con más detalle. con más detalles por la flexibilidad con el tiempo. Y no sé, aquellos que quieran estar en contacto se enterarán a través de la Fundación NatBio si alguno tiene eh, el contacto con dicha fundación. Sí, Y por ahí se podrán enterar. me imagino que lo van a poner por sus redes sociales, lo van a promocionar por sus redes sociales. Sí, 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 Ahora, ellos sí, yo sé que a ellos les interesa vender eso y a mí también, que lo vendan. ok. Bueno, doctor, muchísimas gracias, feliz tarde y nos vemos hoy a las 8 de la noche para que disfruten de la conferencia del médico veterinario sobre síndrome paraneoplásico. Feliz Ok, tarde, feliz tarde para todos igual. Buen provecho. buen provecho.